Amén, hermano, bendiciones. Buenos días para las personas que se encuentran conectadas. Hoy, por medio de la gracia del Señor, que nos permite reunirnos como sus hijos para dialogar acerca de su palabra, le vamos a estar dando continuidad a la enseñanza que veníamos viendo acerca del Espíritu Santo, entendiéndolo a través de las Escrituras, cómo Él ha orado y está orando hoy en día sobre la humanidad y sobre cada uno de sus hijos. Mencionábamos la clase pasada que el tema del Espíritu Santo es tan importante que a lo largo de las Escrituras aparece desde Génesis 1:2 hasta el Apocalipsis 22:17. Es decir, a lo largo de todas las Escrituras, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental sobre todo lo que fue llevado a cabo y es nuestra tarea poder entenderlo. La clase pasada hablábamos un poco acerca de lo que eran los aspectos del Espíritu Santo. También hablamos acerca de la doctrina de la dispensación del Espíritu. Y para hoy vamos a tocar un tema muy importante y que es de vital importancia que lo entendamos, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la Biblia nos narra que es el único pecado que no recibe perdón. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 37. Como siempre les recomiendo, tenga su Biblia a la mano y puede ir siguiendo la lectura en su Biblia. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Sobre el tema de la blasfemia sobre el Espíritu Santo, eh, hay muchas, digámoslo así, explicaciones o interpretaciones acerca de este tema, y a veces uno termina cometiendo errores por no profundizar acerca de, de este tema, porque si nosotros analizamos lo que el Señor Jesucristo habla acá acerca del Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo es, en primera instancia, oponerse a la verdad revelada de Dios a través de su Santo Espíritu. Vemos que aquí las personas que se rebelaron fueron los fariseos, que todos sabemos que los fariseos
eran los líderes o maestros de la ley en ese tiempo, quienes se suponía que deberían darle interpretación a la palabra del Señor. Pero estos, a su vez, lo que hicieron fue oponerse ante esta revelación. ¿Qué ocurre con los fariseos? Nosotros vemos en el versículo 25 que Jesús habla de que entonces si yo expulso estos demonios a través de Satanás, ¿en qué poder lo hacen sus exorcistas? Porque según lo que he podido estudiar, dentro del movimiento de los fariseos, habían personas que eran dedicadas a este tema de la liberación espiritual, que la función de ellos era precisamente acudir a aquellas personas que eran atormentadas por espíritus y darle la liberación. Así como de igual manera nosotros vemos que en la Iglesia Católica o en el Vaticano también hay una sección de personas que se dedican directamente a este tema. ¿Qué ocurre con los fariseos? Porque ellos no podían entender a Jesús, aunque ellos eran maestros de la ley. Porque los fariseos, aunque eran muy expertos en el conocimiento de la Biblia o de lo que eran los rollos que se estudiaban, ellos no tenían al Espíritu Santo. Tenemos un caso como es el muy conocido caso sobre Nicodemo, al cual el Señor Jesucristo, cuando le dice, tienes que nacer de nuevo, él le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser un hombre, cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Y la respuesta que Jesús le da es que tiene que nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto que vino a representar en nuestro Señor Jesucristo estaba marcado por la venida del Espíritu Santo sobre toda persona. Los fariseos, quienes, aunque eran maestros de la ley y profundizaban en las enseñanzas del Señor o de sus escrituras, ellos aún no poseían el Espíritu Santo, sino que tenían era un gran conocimiento sobre las escrituras, lo que muchas veces nos ocurre a nosotros, que nos volvemos muy sabios en el conocimiento, pero el Espíritu Santo no se mueve en nuestras vidas porque lo ignoramos. Entonces, esta gente, cuando ellos veían que Jesucristo operaba a través de un Espíritu Santo que ellos no habían recibido, no entendían ese poder que se manifestaba. ¿Qué hicieron ellos? Para llevarle la contraria a Jesucristo, dijeron, Él opera bajo poderes oscuros, bajo el poder de Satanás. Y en este punto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la Biblia me enseña que el Señor es soberano y que Él actúa de la manera en la que Él le plazca. Y muchas veces en la vida de otros hermanos o de la congregación ocurren cosas que para nosotros, desde el conocimiento de la palabra de Dios que entendemos, no pueden venir de Dios, pero que dentro de la soberanía de Dios provienen de Él. Tenemos algunos casos, como por lo menos la Biblia dice que las rameras o las prostitutas debían ser destituidas y que ningún hombre podía casarse con ellas porque heredaría el adulterio que recaía sobre esa mujer. Pero tenemos un caso como Raag la ramera, quien aún a ser prostituta fue justificada por Dios cuando en su ley él condenaba a las mujeres que tenían esta práctica. Y en la antigüedad estas mujeres tenían un reconocimiento como prostitutas, pero si alguna mujer no era reconocida como la prostituta del pueblo y la encontraban en adulterio, era apedreada. Y sin embargo Dios justifica a esta mujer por el acto que ella hizo de rebelarse contra su propia nación a fin de salvar a los hombres de Dios. Aparte de ello, tenemos un caso como el del profeta, que el Señor le dice que se case con una prostituta a fin de enseñarle al pueblo de Israel que ellos se estaban prostituyendo en pos de ir sobre los dioses de otras naciones y apartándose de su propio Dios. Entonces, allí nosotros vemos cómo el Señor en su soberanía, Él actúa de una manera que si yo me someto demasiado a la ley que Él escribió o que Él demandó, no voy a entender su operación, porque en esa parte mi conocimiento de la ley va a decir, pero es que una prostituta no puede ser usada por Dios, así que eso es del diablo. Entonces, si yo hubiera sido un líder religioso en el tiempo de Josué, yo le digo a estos hombres que fueron cubiertos por Ra, le digo, no entren en esa casa porque esa casa, no, ustedes no pueden entrar ahí, eso no es de Dios, eso es del diablo. Algo similar a lo que pasó en el discurso que tiene Job con sus amigos. Estos, cuando se presentan donde Job, podemos ver que este libro relata
algunas acusaciones que ellos le hacen a Job y Job se defiende y cada uno le hace una acusación. Y si nosotros analizamos las acusaciones que estas personas le están haciendo a Job, nos podemos dar cuenta que casi todo lo que ellos dicen son dichos conforme a las leyes de Dios. Pero ¿qué pasa? Que aunque eran verdades de Dios, no era la verdad de Dios que se estaba moviendo sobre la vida de Job en el momento. Y vemos que el desenlace final de esto es que cuando el Señor interviene, Él se molesta con estos hombres porque prácticamente atentaron contra la vida de Job, porque ellos estaban diciendo que lo que le estaba ocurriendo a Job era consecuencia de los pecados que Job tenía, y Job en su defensa decía, esto no me vino por ningún pecado, es una prueba que el Señor me está dando y yo sé que mi Redentor vive y me va a librar de esto. Pero ellos le insistían de que no, porque Dios juzga el castigo con lepra, con llaga, con enfermedades, se murieron tu esposa, tus hijos, te han quitado todo, así Dios juzga el pecado. Y al final cuando Dios interviene y habla con estos hombres, aunque la intención de ellos era hacer prevalecer la ley de Dios, dice que el Señor se molestó con ellos y los condenó, mientras que a Job lo justificó y le dio el doble de lo que él tenía. Entonces, muchas veces pasa que nosotros vemos que el Señor opera sobre la vida de una persona de una manera que yo no puedo aceptarla, porque para mí eso no viene de Dios, aun cuando la Biblia me enseña que Él opera de maneras que yo no puedo conocer, y yo digo, eso no es de Dios, eso es del diablo. Si yo no estoy 100% seguro que lo que está ocurriendo proviene de Dios, yo puedo injurir en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque yo les puedo estar atribuyendo una obra de Dios sobre una persona a el espíritu, al diablo que esté obrando sobre él. Ejemplo, sucede que de repente llega un hermanito de la iglesia, comienza a tener dificultades en su vida, se le cae todo lo que intenta hacer, le cae una enfermedad, lo botan del trabajo, lo vemos deprimido, lo vemos con el cabello largo, la barba larga, porque no tiene tiempo ni siquiera para pensar en él y su propio aspecto. Y como nosotros vemos el aspecto de esta persona, que se ve una persona decaída, lo primero que decimos es, ¿qué habrá hecho ese hermano que el diablo lo tiene así? Pero la Biblia nos enseña que muchas veces el Señor nos hace pasar por procesos para Él fortalecer nuestras vidas. Inclusive, el libro de Santiago, en el capítulo 1, vamos a leer este libro, este capítulo, para que podamos entender un poquito más. Dice en el versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se opone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Voy a leerlo nuevamente, pero acá en la versión Reina Valera, porque este versículo nos da una interpretación acerca de lo que es la prueba que viene de Dios y la prueba que viene de Satanás. Muchas veces en nuestras vidas hay pruebas que vienen de Dios que nosotros no las entendemos y decimos, el Señor reprenda al diablo cuando el que está operando sobre mí es Dios a través de su misericordia y me está fortaleciendo en la fe que Él me ha dado. Acá en la Biblia textual dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, tenemos dos términos pruebas, uno que nos dice el versículo 2, cuando os veáis cercados de diversas pruebas, este término griego utilizado acá es el término peirasmos, que habla acerca de una prueba que proviene de parte de Satanás al fin de destruirte, al fin de hacerte pecar, al fin de hacerte caer. Pero en el versículo 3 tenemos sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El término prueba que se utiliza acá es doquimazo, que es una prueba que proviene de parte de Dios, que viene con el fin de fortalecer tu vida, a fin de darte una mayor fe en el Señor y para que la gloria de Dios se pueda manifestar en ti por medio del crecimiento que Él te ha dado.
Hay un versículo que habla acerca de la voluntad del Señor. Estoy buscándolo, no recuerdo exactamente la cita, que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, a fin de que puedan conocer la voluntad del Señor, lo cual es buena, agradable y perfecta. Y el término que utiliza allí el apóstol hace referencia precisamente a ese doquimazo. Es decir, que para yo poder entender la voluntad de Dios, creo que es acá en Romanos capítulo 12, 1 y 2, dice, así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis, y este término comprobéis que utiliza el apóstol Pablo aquí en Romanos, proviene del término doquimazo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Y qué me hace entender el apóstol Pablo aquí en este tema? Que solamente como resultado de la prueba que Dios me da para fortalecer mi fe en Él y para yo poder conocerlo realmente, que yo voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios para mí, así como le pasó a Job. Job estaba atravesando una prueba demasiado difícil, creo que la prueba más difícil que él pudo haber pasado en su vida o que cualquiera persona pudo haber pasado. Y en esa prueba, la fe de Dios se fortaleció en él de una manera tal que inclusive aunque sus propios amigos le estaban diciendo, tú estás mal porque el pecado tuyo te tiene de esta manera, él nunca perdió su fe en Dios. Por contrario, él se mantuvo firme en su creencia del Señor a tal punto que en última instancia el Señor lo justificó a él y condenó a sus propios amigos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la blasfemia del Espíritu Santo? Que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando le atribuimos algo al diablo simplemente porque a simple vista parezca malo. ¿Por qué? Porque el Señor dice la palabra que el Espíritu Santo produce quebrantamiento en el hombre a fin de poder santificarlo. Y muchas veces ese quebrantamiento viene en forma de pruebas. Muchas veces ese quebrantamiento viene en forma de circunstancias difíciles que nosotros debemos atravesar para poder fortalecernos en el Señor y avivar la fe que tenemos en Él. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, vuelvo y lo repito, yo veo que un hermano de la iglesia está pasando por este proceso del Señor que lo está fortaleciendo y lo primero que yo digo es, el Señor reprenda al diablo. O de repente llega un hermano y me dice, hermana, si usted supiera lo que me pasó el miércoles, yo estaba cocinando en la cocina y se me estaba quemando el arroz y cuando me volteé, me corté con el cuchillo y me agarré una ira. El Señor reprenda al diablo, ese es un ataque. Eso no era un ataque del diablo. Esa era una prueba de Dios para que te dieras cuenta de la ira que llevas guardada en tu corazón y que por simplemente se te quemó el arroz y te cortaste con el cuchillo, actuaste movida por la ira. Y después que yo me corté con ese cuchillo, venía el perro a la meme y ay, le dije, sale para allá, perro. Porque actuaste por la ira que está dentro de tu corazón. Y lo que Dios está permitiendo a través de esa prueba es que tú te des cuenta que tienes esa ira dentro de ti. Y nosotros lo primero que decimos es, el Señor reprenda al diablo. Y le atribuimos las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas en muchas ocasiones a obras de Satanás porque creemos que todo lo que viene para mi vida que parece ser malo es porque Satanás es el que lo está mandando. Cuando muchas veces hay obras de Dios que a mi punto de vista son de maldad, pero ante el punto de vista de Dios son parte de la bondad y de la misericordia que Él tiene sobre mí, que es tan misericordioso que Él permite que mis malas actitudes sean llevadas a la luz para que así yo pueda saber cuáles son las debilidades que debo mejorar cada día. Para continuar con el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, vamos a leerlo esta vez como lo narra el apóstol Marcos en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 29 del apóstol Marcos, que dice,
Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les digo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Así como muchas veces nosotros cometemos el error de decir, ¿viste cómo está el hermanito? Sí, es que el diablo lo tiene atado. Y probablemente no sea el diablo, sea el Espíritu Santo que está quebrantándolo porque necesita matar una soberbia en él, o porque necesita matar un pecado encubierto que ese hermano tiene, o porque simplemente ese es el proceso que él tiene que pasar para que él pueda mejorar cada día en lo que está viviendo en el Señor. Entonces, en cuanto al tema del Espíritu Santo, tenemos que tener muchísimo cuidado de qué le atribuimos a Satanás, porque recordemos que los que narran aquí, que dijeron él saca demonios a través del poder de Satanás, fueron los mismos líderes religiosos, los mismos fariseos, esos mismos que tenían un gran conocimiento sobre las leyes y sobre las escrituras del Señor, y que sin embargo en el momento que vieron a Cristo operando a través del Espíritu Santo que ellos no conocían, como lo veían algo desconocido, dijeron, esos son poderes extraños. Entonces, mucho cuidado con el tema de la blasfemia con el Espíritu Santo. Antes de nosotros proferir cualquier palabra en contra de Dios o en contra de las obras que Él pueda hacer, es mejor que simplemente mantengamos nuestra boca cerrada, hagamos silencio y que el Señor haga misericordia sobre aquellas personas que están atravesando circunstancias difíciles. Si hay personas que realmente están atravesando circunstancias difíciles como consecuencia de un pecado, el Señor nos manda a que nosotros lo ayudemos a superar esta situación difícil y que edifiquemos su vida en amor y en misericordia, así como el Señor la tiene de nosotros cada día. Entonces, otro de los puntos que vamos a estar viendo el día de hoy es acerca de la deidad del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos de los atributos que tiene el Espíritu Santo de Dios en la Escritura. Uno de ellos lo encontramos en Hebreos 9:14, en cual hablamos acerca de la eternidad del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, contiene todas sus características en sí, y una de las características o atributos del Señor es la eternidad. Hebreos 9:14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pues por el poder del Espíritu eterno, hablando de la eternidad del Espíritu Santo. Otro de los atributos del Espíritu Santo lo vamos a ver en Primera de Pedro 4:14, el cual nos habla acerca de la gloria del Espíritu Santo. Dice la palabra, así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y este versículo lo vamos a comparar, vamos a hacer un paralelismo con Isaías 42:6, donde nosotros vamos a ver por qué muchas veces nosotros vamos a recibir esas persecuciones como cristianos. Dice la palabra del Señor en Isaías 42:6, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos y serás una luz para guiar a las naciones. Por esa razón, nosotros recibimos persecución cuando somos objeto de manifestar la gloria de Dios a toda nación a través de su Santo Espíritu. Y en este punto, cabe resaltar, y es triste decirlo, que muchas veces esa persecución que tú vas a recibir, la vas a recibir dentro de tu misma congregación, por personas que no han alcanzado digamos, la forma en que el Señor te utiliza a ti, pero que ellos anhelan ser usados de esa forma y por envidia se levantan contra ti, inclusive te pueden intentar dañar tu testimonio porque tú eres la persona que estás manifestando la justicia y la gloria de Dios en tu congregación. Otro de los atributos del Espíritu Santo es la santidad, el cual lo encontramos en Isaías 63, del 10 al 8, un versículo del cual estuvimos hablando la semana pasada,
de cómo el Señor es celoso con su Santo Espíritu y la santidad que éste trae, que dice, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu, así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Entonces recordaron los días de antaño cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Y así como en este caso, como Dios se molestó contra este pueblo porque entristecieron al Espíritu Santo, hoy en día nosotros tenemos la tranquilidad que dice que la palabra, que la ira de Dios se derramó sobre Jesucristo en su totalidad para que hoy en día nosotros no seamos consumidos por la ira de Dios como le sucedía a muchas personas en el Antiguo Testamento. Y ese es un gran motivo por el cual yo someterme a mi Señor Jesucristo y adorarlo como Él es. Y en Mateo 1:18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Para complementar por qué yo debo honrar esa santidad del Espíritu Santo, porque a través de la venida de Jesucristo a la tierra, esa ira del gran Dios Todopoderoso quedó menguada hacia nosotros. Otro de sus atributos es la omnipotencia. Vamos a leer Lucas 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado el Hijo de Dios. Hablando de la omnipotencia del Espíritu Santo, como vimos la clase pasada, el Espíritu Santo produce vida o es el que sustenta la vida. Ese lo vimos en el punto de el primer punto sobre los aspectos, que es el Espíritu Santo habilita. Otro de los versículos que vemos en cuanto a la omnipotencia del Espíritu Santo lo tenemos en Génesis 1:2, que dice a través de el Espíritu Santo, Dios le dio forma a todo lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. Y Romanos 1:4 dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos nuevamente cómo aquel Espíritu Santo que da la vida resucitó a Jesucristo de los muertos y lo trajo nuevamente a la vida. Otro de sus atributos es la omnipresencia. Podemos leer en este punto el Salmo 139, versículos 7 al 10, para hablar acerca de la omnipresencia del Espíritu Santo. Creo que es un versículo que todos nos conocemos y que habla acerca del poder del Espíritu. Salmo 139, del 7 al 10, dice, jamás podría escaparme de tu Espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y el último punto, bueno, faltan dos puntos, que es la omnisciencia, lo tenemos en Isaías 40:13. Isaías 40:13 dice la palabra, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Hablando de la omnisciencia del Espíritu. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11, nos recuerda un poco acerca de esta omnisciencia del Espíritu que Dios depositó en nosotros. Vamos a leer estos versículos. Dice la palabra del Señor, pero fue a nosotros quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Dicho Espíritu, el cual Él ha depositado en nosotros, y es por medio de Él que nosotros conocemos los pensamientos que tiene Dios sobre nosotros y toda la verdad que Él ha
escrito en su palabra, y este es el último de los atributos que vamos a estar viendo por hoy, que es el atributo de la verdad. Vamos a leer en el libro del apóstol Juan, capítulo 14, versículo 17, dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. La clase pasada hablamos acerca de que Jesucristo, cuando les dice el cual vive con ustedes, está hablando de la presencia del Espíritu Santo en Él, y después les dice el cual vivirá en ustedes. Habla de la promesa que Él nos dio sobre el Espíritu que Él enviaría sobre nosotros. Más adelante, en Juan 15:26, continúa diciendo: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor. El término griego es paráclito, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16:13 dice la palabra: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, ¿cuándo se cumplió esta promesa que estaba dando el Espíritu, el Señor a través del Espíritu Santo? En la resurrección, cuando Jesús se le apareció a los discípulos, dice en el versículo, en el capítulo 20 de Juan, vamos a leer los versículos del 19 al 22. Dice que Jesús se le aparece a los discípulos. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Entonces vemos que en Juan capítulo 20 se cumple la promesa del Espíritu Santo que el Señor había hecho en Juan 14:17, en Juan 15:26 y en Juan 16:13. Y este es un punto que a mí, en el momento que lo entendí, por decirlo de una manera venezolana, me voló los tapones, porque yo siempre había tenido entendido que los discípulos recibieron al Espíritu Santo en el Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2, pero aquí la Biblia me dice que ellos recibieron el Espíritu Santo de parte del mismo Señor Jesucristo cuando Él se les presentó a ellos en su resurrección. Lo que ocurrió en el Pentecostés fue la muestra de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y a veces nosotros concurrimos en ese error de decir que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el Pentecostés, pero ya ellos tenían el Espíritu Santo de parte del mismo Señor Jesucristo, cuando Él se los dio, cuando se les presentó en la resurrección. Y para ir concluyendo con esta enseñanza, les voy a dejar dos herejías que se manejan sobre el Espíritu Santo, para que si usted tiene tiempo en su casa las pueda leer, y la próxima clase estaríamos profundizando un poco acerca de ellas. Estas herejías, una de ellas es el sabelianismo, que el sabelianismo enseña que la Trinidad forma una sola persona manifestada bajo tres aspectos sucesivos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual implicaba que la primacía de Dios como Padre, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo solo serían modos reveladores y temporales de la autorrevelación del Padre. Es decir, el sabelianismo dice que solamente existe el Dios Padre y que ese Dios Padre se manifiesta de formas temporales de maneras distintas, lo cual atenta contra la omnipotencia y la omnipresencia de ese Dios, porque entonces si ese Dios por un momento se manifiesta como hijo, deja de ser padre. Y si se manifiesta en circunstancias como un Espíritu Santo, deja de ser padre y deja de ser hijo. Pero este tema hay que profundizarlo mucho. Ya la semana que viene hablaríamos un poco más acerca de lo que enseña el sabelianismo. Y otra de las doctrinas que están contra el Espíritu Santo es la doctrina del arrianismo.
la cual enseñaba que Dios creó en la eternidad pasada a Cristo y que a su vez Cristo creó al Espíritu Santo. Entonces no es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como nos enseñan muchos versículos, como Mateo 28:19, cuando manda a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que el Padre creó a un Hijo y ese Hijo creó a un Espíritu Santo. Es decir, que el único Dios es el Padre, ya el Hijo es creación y esa creación dio otra creación, una especie de semidioses. Entonces, si usted tiene tiempo en su casa, lo puede profundizar acerca de estas doctrinas para que usted vea un poco acerca de los errores que muchas personas están creyendo por teólogos que existieron hace muchos años atrás, porque por supuesto tanto Sabelio como Arriano fueron teólogos que trajeron estas doctrinas y que hoy en día mucha gente las maneja. Hoy en día inclusive se maneja una doctrina que es mucho más moderna, que es la doctrina de los pentecostales unicitarios, o los que mucha gente los conoce como los solo Cristo, que dicen que Dios se manifiesta prácticamente solamente en la persona de Cristo y que de resto habla mucho, tiene mucho que ver con el sabelianismo. Entonces, recuerda, hermano, muy importante entender el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo y entender un poco acerca de los atributos que tiene el Espíritu Santo como tercera persona de la deidad. Entonces, esto fue la enseñanza por el día de hoy. Espero que el Señor los continúe bendiciendo. La próxima clase será acerca de las acciones divinas que lleva a cabo del Espíritu Santo y ya habiendo tocado el tema de las herejías contra la Trinidad, hablaremos un poco acerca de por qué la Biblia me enseña que nosotros creemos en un Dios que es trino. Que el Señor les continúe bendiciendo, que su gracia y su bendición continúen sobre ustedes y que les dé sabiduría y que su Espíritu Santo se derrame sobre ustedes cada día más. Bendiciones.